Dios santificó y purificó su casa para que el sacerdote bajo un orden espiritual trabaje con el pueblo, con aquellas ofrendas que el pueblo lleve en su corazón y con aquellas ofrendas de alimentos que el pueblo lleva a su casa y a su altar. El sacerdote debe de saber para qué Dios lo ha llamado a trabajar en su casa y en su altar. Cuando el sacerdote hace prácticas fuera de la ordenanza que Dios le ha dado, deshonra el nombre del Señor. Inmediatamente esto sucede, Dios lo destituye. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos dice que hay un remanente que adoró a la bestia, que no está escrito en el libro de la vida. ¿De qué manera este remanente, incluyendo sacerdotes, incluyendo levitas, incluyendo profetas, pastores, maestros, evangelistas, incluyendo al cuerpo de Cristo, aquel que Dios ha capacitado para que trabaje en su casa? ¿De qué manera estos están adorando a la bestia? Es haciendo prácticas con su cuerpo. Es haciendo prácticas en aquel altar que Dios le entregó, en aquella casa que Dios le entregó. Prácticas que Dios no le ha mandado a hacer. De esta manera adoran a la bestia. Dios es claro cuando le dice al sacerdote cuál es su trabajo en su casa. Los alimentos que llegan a la casa del Señor son para sustentar al sacerdote y al levita. Hay una temporada que el pueblo tiene que acumular el alimento él y luego llevarlo al levita, entregárselo al levita. Dios le dice, le vas a entregar este alimento al levita y lo vas a repartir entre los extranjeros, entre las viudas, y lo vas a repartir entre los necesitados que estén entre el pueblo. Dios mismo le dice a su pueblo, a sus ministerios, Dios mismo le dice al sacerdote y a los levitas lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer. Esto no lo hace el hombre. Esto no lo hace el hombre. Dios nos dice, cuando los egipcios nos oprimieron, el sacerdote en este caso está repitiendo las palabras que Dios le envía a repetir cuando toma la canasta de alimentos. Cuando toma la canasta de alimentos que le lleva el ser humano que va en agradecimiento al Señor por Dios dejarlo entrar a la tierra que fluye leche y miel. Todo o toda la cosecha del trabajo que ha hecho, él lleva una parte a la casa del Señor y el sacerdote la bendice. El sacerdote tiene que repetir estas palabras que Dios nos dice a través de su palabra. El sacerdote está arrojando una bendición sobre este ser humano que llevó ofrendas al Señor, ofrendas de alimentos. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante, con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo
hasta este lugar y nos dijo, esta es la tierra donde fluye leche y miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. El sacerdote tiene que repetir estas palabras inmediatamente. Toma la canasta que el ser humano elegido en ese momento lleva a la casa del Señor con alimentos. El sacerdote lo que está haciendo es bendiciendo la vida de este hombre. Bendiciendo la vida de este hombre. Esto es lo que hace el sacerdote. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. La palabra del Señor envía al ser humano que está llevando las primicias al Señor. Dios lo envía a postrarse delante de Él. Delante de Él. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Dios envía a su pueblo a presentar las primicias luego de que el sacerdote las bendice. Dios le dice, pon las primicias delante del Señor, póstrate delante de Él en adoración. La adoración que Dios le está pidiendo a su pueblo es una adoración que llegue al Señor en espíritu y en verdad. Para el hombre adorar a Dios en espíritu y en verdad necesita tener conexión espiritual con Dios. Si el ser humano que va delante del Señor a adorarlo no lo adora en espíritu y en verdad, Dios no se va a presentar. Dios no se va a presentar. Dios no tiene nada que ver ni con el hombre ni con la idolatría. Dios espera que todo ser humano que se postra delante de Él reconozca que Dios es el Señor. En humillación, en arrepentimiento. Si hay algún pecado oculto en el corazón del ser humano que lleva la primicia, Dios no la va a aceptar. Dios no la va a aceptar. Dios es claro cuando le dice al hombre, pon tu ofrenda hacia un lado, ve a tu hermano y pídele perdón. Y luego que arregles cuentas con tu hermano, ve y echa tu ofrenda, ve y echa tus primicias en el altar del Señor. En el altar del Señor. Dios es claro a través de su palabra. Después podrás irte, le dice el Señor, y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, a ti y a los de tu casa. Luego de que el hombre que lleva las primicias al Señor cumple con cada uno de los pasos que Dios le envía a hacer para que Dios pueda recibir esta ofrenda. Luego Dios le dice, luego de que éste culmina con todo lo que Dios le dice que haga, Dios le dice, ve y celebra con tu familia las bendiciones que Dios te ha dado. Ve y celebra con tu familia las bendiciones que Dios te va a dar. Dios le está hablando a un ser humano obediente. Dios no le está hablando a un ser humano desobediente que peca deliberadamente, constantemente. Dios nunca va a bendecir
aquel ser humano que no reconoce sus pecados. Dios nunca va a bendecir a ningún ser humano que peca deliberadamente a sabiendas. Dios espera que todo aquel que peca se arrepienta. Dios espera que todo pecador se arrepienta para Él poder perdonarlo, para Él poder bendecirlo. Dios nos está hablando de un ser humano que sigue el orden que Dios le da. A este es el que Dios bendice. Dios no bendice al rebelde. Dios nunca va a bendecir a un ser humano que no le obedezca. Dios nunca va a hacer esto. Por esto Dios destituyó a Caín